6 de la tarde con 31 minutos y ya estamos junto a Alicia Contreras para revisar información internacional, pero vamos a partir y en esta primer contacto, Alicia, para revisar esta encíclica que ha presentado el Papa León XIV, 135 años después de Rerum Novarum. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Mati? Muy bien. Fue publicado entonces este documento ya entero, más de 200 páginas, de la primera encíclica del Papa León XIV en su pontificado, que se titula Magnífica Humanidad sobre la custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Este documento se centra en el poder o cómo se controla la inteligencia artificial, los peligros que supone, pero también aborda la crisis que enfrenta la humanidad. Por ejemplo, asegura el Papa León XIV que el control de la inteligencia artificial no debe permanecer en manos de unos pocos. Dice además que en el nuevo esquema mundial, quien controla la inteligencia artificial impondrá su propia visión moral. Eso es a grandes rasgos entonces lo que dice esta encíclica de más de 200 páginas. De hecho, hay un texto en que asegura pequeños grupos muy influyentes pueden orientar informaciones y consumos, condicionar procesos democráticos e incidir en las dinámicas económicas en beneficio propio, contradiciendo la justicia social y la solidaridad entre los pueblos. También advierte que con la inteligencia artificial la humanidad corre el riesgo de construir una torre de Babel, que fue un intento de las personas de hacerse un nombre con un solo poder y un solo idioma. Y con este documento ya el Papa León XIV abiertamente se muestra como una figura antagonista de primer orden en contra de, por ejemplo, las políticas que ha implementado la Casa Blanca. Los principales creadores de la inteligencia artificial están en el mandato de Donald Trump, y también se centra y se pone en una postura en contra de, por ejemplo, los populismos de extrema derecha. Entre otras cosas, también dice el Papa León XIV que acá estamos asistiendo a una pérdida de la memoria histórica, en un clima en que las noticias falsas y la manipulación de narrativas empañan las lecciones aprendidas. También dice León XIV que algunas corrientes plantean incluso la existencia de humanos de segunda clase al servicio de los intereses de élites que se perciben a sí mismas como superiores. Habla también incluso de los migrantes y señala que hoy un examen decisivo para la justicia social está representado por la condición de los migrantes, los refugiados, y de cuántos de ellos son obligados a desplazarse a causa de la pobreza, de la violencia, el cambio climático y los desastres naturales. Y acá también plantea un doble razonamiento, que reconoce el derecho a irse de los migrantes, pero también trabajar para que sea efectivo el derecho a quedarse. Pasemos a revisar parte de lo que dijo hoy el Papa León XIV entonces en la publicación de esta encíclica. La inteligencia artificial ya influye en muchos ámbitos de nuestras vidas y afecta a las decisiones que dan forma a la convivencia humana. Además, está cambiando drásticamente la forma en que se libra la guerra. Hay que desarmar la inteligencia artificial. Sé que la palabra es fuerte, pero la he elegido deliberadamente porque este momento requiere palabras capaces de captar la atención, despertar conciencias e indicar el camino a seguir para la humanidad. El Papa León XIV supervisó la publicación de este folleto de 235 páginas junto a Chris Olah, que es ateo, pero también es cofundador de Anthropic, que es una de las principales empresas de inteligencia artificial. Ahí tenemos las imágenes, estuvo presente también en esta conferencia. Y a diferencia de otros magnates de empresas tecnológicas, Chris Olah se enfrentó a Donald Trump y se opuso al uso de esta tecnología en el Pentágono. Con esto, entonces, con esta encíclica, varios analistas aseguran que el Vaticano busca influir directamente en quienes desarrollan esta tecnología y no mantenerse en la periferia de esta discusión. El Papa dice, frente a la inteligencia artificial, quienes disponen de poderosos recursos técnicos y económicos tienen una gran capacidad para provocar cambios culturales y en última instancia para convencer a un número significativo de personas acerca de cuál es la verdad del ser humano. Dice una referencia a esta deriva mesiánica
de ciertas políticas. Es importante señalar que no se opone al uso de la inteligencia artificial, sino a quienes controlan esta inteligencia y la falta de regulación. Claro, hay que darle un marco moral. Exactamente. Escuchemos lo que dijo Chris Olah, entonces el fundador de Anthropics. Existe una posibilidad real de que la IA desplace el trabajo humano a muy gran escala. Si eso sucede, apoyar a los desplazados será un imperativo moral de proporciones históricas. Esta tarea será lo suficientemente difícil de por sí, pero me preocupa que la mayor parte del debate pase por alto un desafío aún mayor. El desarrollo de la IA está concentrado en un puñado de naciones ricas. ¿Cómo garantizaremos que los beneficios de la IA se compartan a nivel mundial? No tenemos un mecanismo para esto. Es un problema sin resolver. Asimismo, Mati, también en esta encíclica se advierte, por ejemplo, el riesgo para los niños de tener un teléfono celular demasiado pronto y utilizarlo sin el control de los adultos, y también, entre otras cosas, también llama a defender la educación pública, entonces, en este documento de más de 200 páginas. Y le agradece a los periodistas, lo que es algo bien inédito en una encíclica, nunca antes había ocurrido, y le agradece ¿por qué? Por denunciar lo que ha estado mal en la Iglesia, y eso es el caso de la pederastia. Él también en Perú fue una voz muy importante en la denuncia de los sodalicios, por lo tanto es un tema que conoce muy bien, así que tampoco nunca se había tocado en una encíclica una referencia como esta. Bien, Alicia, vamos a seguir conversando sobre este tema porque es muy, muy importante esta encíclica que ha sacado el Papa justo los 135 años de la Rerum Novarum, que se sacó para la revolución industrial. Bueno, ahora estamos frente a otra revolución. Así que muchísimas gracias. Nos vemos más rato. Así es.